Todos mis hermanos, Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando con el tiempo de la enseñanza, desarrollando este estudio basado en la segunda carta del apóstol Pedro. En esta carta, el apóstol Pedro ya está muy consciente de que le queda poco tiempo en la tierra. El Señor Jesucristo le reveló que su muerte estaba cerca y él aprovechó bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribir esta carta con unas poderosas exhortaciones para todos estos creyentes, todos estos cristianos que tienen que seguir avanzando dentro de la voluntad de Dios. La semana pasada estuvimos viendo desde el versículo 1 al versículo 2, primeramente la salutación, la manera que el apóstol se identifica como siervo y enviado de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento se identificó como el Papa, se identificó como el pastor principal o el líder de todos los cristianos, sino que al contrario, Simón Pedro se ve a sí mismo como un siervo del Señor Jesucristo que justamente fue enviado a hacer el trabajo. Del versículo 3 hasta el versículo 7 estuvimos viendo la primera exhortación que el apóstol Pedro hace, que es básicamente a animarnos a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto significa que nosotros no seamos gente religiosa, apática, que cree que ser cristiano significa ir al domingo a la iglesia, tener una Biblia y participar en una que otra actividad. Ser participantes de la naturaleza divina significa que nosotros estamos buscando alcanzar activamente las promesas de Dios, que estamos buscando cumplir con los propósitos que Él tiene para nosotros. Y por eso hemos puesto a un lado todas las ofertas del mundo, toda la corrupción que hay en el mundo por el pecado, y que más bien estamos buscando con diligencia añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, para de esa manera poder estar bien involucrados con el Señor. Hoy vamos con el favor de Dios, a terminar el capítulo 1 de esta epístola. Entonces, antes de comenzar, vamos a tener un pequeño tiempo de oración. Señor Dios y amado Padre Celestial, le doy gracias en este tiempo por la bendición de permitirme compartir la palabra de tu Espíritu Santo con mis hermanos. Te ruego, Señor, para que seas tú bendiciendo nuestras vidas, encendiendo la luz de nuestro entendimiento, para que podamos ver lo que tú quieres hacer con nosotros y que viéndolo, Señor, seamos capaces de entenderlo, agregarlo en nuestra vida y participar, Señor. Ayúdanos, de verdad, a ser verdaderos participantes de tu naturaleza, de tu obra. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, no está de más hacerle el recordatorio a los hermanos que están en el local, que recuerden tener su tapaboca puesto, recuerden mantener la distancia y por favor eviten estar dando la mano o abrazos. Yo sé que usted quiere mucho a su hermano, sé que le ama demasiado, pero por ahora hay que protegernos, hay que cuidarnos los unos a los otros. Entonces, habiendo mencionado eso, podemos avanzar. Vamos a estar desarrollando hoy del versículo 8 hasta el versículo 21. Pero primeramente vamos a estar viendo acá del versículo 8
hasta el versículo 11, algo que vamos a llamar las bendiciones de participar en la naturaleza divina. Del versículo 3 al versículo 7, el apóstol Pedro nos anima a participar de la naturaleza divina. Habíamos hablado anteriormente de la ilustración de vernos como parte de un equipo de fútbol. Estoy seguro que, bueno, quizás no todos los que me están escuchando son deportistas, estoy seguro que no. Quizás todos no han jugado fútbol, pero yo creo que por lo menos alguna noción de fútbol usted debe tener. Y sabemos que en un equipo de fútbol hay 11 jugadores, ¿verdad? Son los que oficialmente tienen que jugar en cancha. Ahora, todos los equipos profesionales, además de sus 11 jugadores, tienen unos jugadores extras, que normalmente son la banca. Pero la banca solo participa si a alguno de los 11 jugadores le pasa algo. Si se lastiman, se enferman, se los lesionan o algo, entonces alguien de la banca puede entrar. Ahora, viendo el ser parte de la naturaleza divina, con la ilustración del fútbol, ser participante significa que tú estás en el equipo y que saliste al campo y estás jugando. Pero no ser participante significa que tú eres la banca. Eres parte del equipo, pero realmente no estás jugando, no estás ahí en la acción. Y nuevamente, ser participante de la naturaleza divina no significa que estás dentro de un ministerio, que estás teniendo parte en alguna actividad de la iglesia. Ser participante de la naturaleza divina quiere decir que tú estás utilizando lo espiritual en tu vida. Como dice, le estás añadiendo a tu fe virtud. A la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Es decir, ser participante de la naturaleza divina quiere decir que tú estás pasando por una transformación espiritual. No simplemente eres un adorno de iglesia. Y digo adorno de iglesia porque, bueno, te vistes bien, vas y la gente ve que te reúnes en un local. No. Quiere decir que realmente tú estás experimentando cambios, transformaciones, estás creciendo espiritualmente. La gente puede ver cómo Cristo está moldeando tu vida y justamente eso que Cristo está produciendo en ti hace que tú seas útil para el ministerio, para el propósito. Pero, por favor, no vayan a confundir ser participantes de la naturaleza divina con simple y llanamente colaborar con una actividad o participar dentro de un ministerio. Porque triste y lamentablemente hay gente que está en el ministerio, pero no está participando de lo espiritual. Y de repente tienen carisma y de repente buena labia, buena expresión, pero su corazón no está cambiando. Pero siguen amarrados a pecado, a malos hábitos, a prácticas pecaminosas. Entonces, quiero que sepas que eres participante cuando realmente estás transformando tu vida. Estás dejando que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Y hay cambios, hay crecimiento, hay testimonio. Ahora, del versículo 8 al versículo 11, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 al 11. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, aquí el apóstol Pedro
nos anima a participar de la naturaleza divina, compartiéndonos las bendiciones que ganamos por ser participantes de los planes y de los propósitos del Señor. Entonces, ¿cuáles son estas bendiciones? El versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú buscas ser participante de la naturaleza divina, no vas a estar ocioso ni sin fruto en Cristo Jesús. Fíjate bien, ocioso es una persona que no tiene nada que hacer. Ocioso es normalmente una persona que no tiene un propósito, no tiene una responsabilidad, no tiene algo definido que hacer. Y por eso, triste y lamentablemente, termina desperdiciando su tiempo en cosas que no valen la pena. Hay muchos jóvenes que luchan con el ocio. Y no es porque no tengan responsabilidades, no es porque no tengan que hacer, sino que triste y lamentablemente le dedican demasiado a las redes sociales, le dedican demasiado al celular. Y si no es el celular, si no son las redes sociales, entonces de repente le dedican demasiado a los amigos. Es decir, le dedican demasiado a todo menos a lo que de verdad importa, a sus estudios. Entonces, animo a los jóvenes a que no sean ociosos, sino que más bien, de verdad, dediquen a cosas que realmente valen la pena. Primeramente, a Cristo Jesús. Segundo, tus estudios es algo a lo que vale la pena dedicar. Entonces, un ocioso es una persona que simplemente no tiene propósito, no tiene que hacer y por eso se le va y pierde el tiempo. Pero aquí nos dice que si tú estás trabajando diligentemente para añadir a tu vida lo que es la palabra de Dios, ella no va a dejar que tú estés ocioso. Cuando aprendemos de Dios y comenzamos a utilizar las cosas que Dios nos da, es imposible que quedemos igual. Hacer la palabra de Dios parte de nuestra vida inevitablemente tiene un efecto. La palabra no es estática, al contrario, es dinámica. Cuando usted comienza a estudiar del perdón y comienza a volverlo parte de su vida, es inevitable que usted perdone. Si usted tiene problemas con la ira y comienza a llenarse de la palabra de Dios en cuanto a lo que ella dice sobre la ira, es inevitable que haya un cambio y que usted tenga victoria sobre la ira. Pero claro, no podemos conformarnos con bueno, yo leí un capítulo, yo escuché una predicación, no, escuché las dos predicaciones el domingo. No podemos conformarnos simple y llanamente con lo que estamos recibiendo un día domingo. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan. Si somos escasos con la palabra de Dios, no podemos esperar un efecto de su palabra en nuestra vida. Tiene que abundar. Por eso, no se conforme con leer. Anímese a estudiar la palabra de Dios. Si no entiende, si le parece muy complicado, estoy a su orden, usted lo sabe muy bien. Si de repente por distancia o por comunicación no se puede, estoy seguro que a su alrededor debe haber por lo menos un hermano en Cristo que tenga el conocimiento, que tenga el dominio y que puede ayudarle. Pero no se conforme, no tome porciones escasas de Dios y su palabra, más bien abunde, porque cuando abundamos en el conocimiento del Señor y lo hacemos parte de nuestra vida, es inevitable que tenga un efecto en nosotros.
Luego nos dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjate que el apóstol Pedro dice, añádele a tu fe. Se supone que como creyentes, lo primero que recibimos de Cristo fue la fe. Ahora, el Señor no quiere que nos quedemos únicamente con la fe, sino que Él quiere que a nuestra fe vayamos añadiéndole más herramientas, más características, más cualidades. La idea es que a nuestra fe comencemos a añadirle todas las herramientas que Cristo Jesús nos está dando. Si yo comienzo a utilizar las herramientas de Dios, voy a tener mayor claridad, voy a tener mayor entendimiento, voy a poder tener una visión espiritual. No te digo que vas a profetizar el futuro ni que vas a tener cosas místicas, no. Lo que te estoy diciendo es que la vida cristiana para ti va a tener sentido. Y las metas y todo lo que Cristo nos está ofreciendo, pues no van a ser algo extraño, sino que más bien va a ser algo fácil de comprender, algo fácil de asimilar. Pero triste y lamentablemente el que no utiliza lo que ya tiene, lo que ya sabe, triste y lamentablemente termina apagando el espíritu. Y cuando apaga su espíritu, la carne lo vuelve a llamar, la carne lo vuelve a empujar, la carne lo vuelve a controlar. Y aunque es creyente, si no utiliza las cosas que Dios le está dando, puede volver a sus antiguos pecados. Porque es como dice la palabra de Dios, es como si olvidara que es salvo. Y aquí obviamente yo creo firmemente que alguien que recibe a Cristo no olvida que recibió a Cristo. Pero a veces se nos olvida que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que ya hemos sido limpiados, que ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y eso lo único que provoca es que volvamos nuevamente a repetir malas prácticas, a repetir cosas que honesta y llanamente no son agradables al Señor. Entonces, bendiciones de ser participante de la naturaleza divina. Número 1, no vas a estar ocioso ni sin fruto en Cristo Jesús. Número 2, tendrás una visión espiritual. Número 3, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y esta es tremendo, la seguridad que el apóstol Pedro nos quiere comunicar. Él dice, si tú quieres tener éxito en la vida cristiana, pon diligencia a esto. Es decir, realmente presta la atención, ponte las pilas, haz tu mayor esfuerzo. Y el resultado es que no vas a caer jamás. Pastor, pero yo he intentado y he tenido mis luchas y he tenido mis fallas y he vuelto a caer, he vuelto a fallar, he vuelto a pecar. Pero cuando te dice ahí que no caeréis jamás, lo que te está ofreciendo, lo que realmente te quiere decir es que no vas a ser derrotado, no vas a ser vencido. Básicamente te están asegurando de que si tú comienzas a utilizar las herramientas de Dios, es decir, si tú comienzas de verdad a tener una vida de oración, a meditar la palabra de Dios, a congregarte fielmente, a santificarte, a buscar compartir el evangelio con otros, si eso
se hace una verdadera parte de ti. Vas a crecer lo suficiente para no volver a caer. Es como un niño que está pequeño y está aprendiendo a caminar. Cuando está en esa etapa infantil, es muy lógico, es muy obvio que como no sabe caminar bien, en algún momento se va a caer. Pero cuando ha crecido, cuando ha madurado, llega un momento en que, mira, se cae porque tropieza, porque lo empujaron, porque un evento ocurrió, pero no porque no sepa caminar, no porque no pueda caminar. Entonces lo mismo se nos está ofreciendo. Si nosotros nos apropiamos, agarramos las herramientas de Dios, entonces eso nos van a llevar a tener una vida espiritual estable con la que no vamos a caer jamás. Es decir, realmente podemos tener estabilidad en el espíritu. Al punto de que no sigamos repitiendo las mismas fallas, no sigamos repitiendo las mismas prácticas pecaminosas, sino que podamos seguir avanzando. Y luego versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La última bendición que se nos habla acá es que seremos recibidos como triunfantes en el reino de los cielos. Hermano, ¿cómo se celebra cuando una selección de fútbol gana el Mundial de Fútbol? Primero le dan la Copa de Oro y la gente en el estadio pues grita, llora, salta, brinca, tira serpentina y el equipo, los que ganaron, reciben todo ese ánimo, reciben todo ese gozo. Y luego regresan a su país y el país lo celebra como si hubiesen pues tenido una tremenda... Me gustan mucho los documentales de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial también. Y algo que de verdad se me ha quedado muy grabado fue la manera en que por lo menos Estados Unidos recibió a los soldados que ganaron la Segunda Guerra Mundial y regresaron a su país. Obviamente todos los soldados no vivían en la misma ciudad, cada uno vivía en diferentes ciudades, pero cada ciudad se preparó para recibir a cada soldado con bombos y platillos. Eso fue una tremenda celebración. Entonces Cristo Jesús dice, yo estoy preparando una bienvenida triunfal para los que corrieron la carrera, para los que participaron en la batalla y lucharon hasta el fin. Entonces, hermano, examina la vida cristiana que tú vas llevando. ¿Qué bienvenida vas a recibir en el reino de los cielos? ¿Te van a recibir como un héroe de la Segunda Guerra Mundial, como un jugador de fútbol que ganó la Copa Mundial? ¿O te van a recibir, pues, bueno, hola, bienvenido, mucho gusto, pase? Yo creo que nadie quiere ser recibido como gente de la banca. Realmente no creo que nadie quiera ese tipo de recepción. Yo creo que todos queremos ser recibidos en grande. Entonces, comprende, si eres salvo de que te van a recibir en el reino de los cielos, te van a recibir. Pero si siendo salvo participaste en la batalla, corriste la carrera, transformaste tu vida, creciste espiritualmente, Dios te va a recibir como el héroe de la guerra mundial. Pero eso es un lujo, es un privilegio que el Señor tiene apartado para los que realmente están poniendo todo su corazón para Él.
Si no, pues igual te van a recibir, igual vas a entrar al cielo, pero triste y lamentablemente vas a perder la oportunidad de recibir ese honor de parte del Rey eterno. Luego de estas bendiciones, del versículo 12 al versículo 14, el apóstol Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces fíjese, el Señor Jesús habló personalmente con el apóstol Pedro. Le dice: Pedro, ha llegado el momento, ya se acerca tu tiempo para partir. Y el apóstol Pedro, sabiendo que, bueno, ya me voy a morir, ya me voy a ir con el Señor, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Él decidió preparar esta carta para darles una última enseñanza a todos los creyentes. Y el apóstol Pedro reconoce que no les estoy enseñando algo nuevo. En esta carta estoy escribiendo cosas que ya les dije. Y uno dice: ¿por qué está repitiendo algo que ya nos dijo? Porque las verdades de Dios no son cosas que las conociste y listo, ya me lo sé. La palabra de Dios es algo que se asimila a través de la repetición. No se puede crecer, no se puede avanzar sin constantemente estar repitiendo. ¿Sí? Entonces, al igual que el apóstol Pedro, pues no dejaré de recordaros, mis hermanos, las mismas cosas que están en la palabra de Dios. Porque cada cosa que está en ella es necesaria repasarla, recordarla cada cierto tiempo. Luego, versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí entramos en otra sección. Habíamos estado hablando de las bendiciones de ser participante de la naturaleza divina, pero ahora el apóstol Pedro nos va a comenzar a hablar sobre el testimonio de las Escrituras. Esta carta se escribió aproximadamente entre el año 60 al año 70 después de Cristo. Para este momento el apóstol Pedro posiblemente tenía más de 60 años. Ahora, recordemos una cosa: el Señor Jesucristo subió al cielo en el año 33, ¿verdad? Ahora, justo después que Cristo subió al cielo, los apóstoles comenzaron a dar testimonio de Cristo. Y ahora, en el año 60, 70 después de Cristo, se han levantado nuevas generaciones de cristianos que no vieron personalmente a Cristo, sino que creen en el Señor Jesucristo por el testimonio de los apóstoles. Así que esto es tremenda bendición, haber conocido a alguien que conoció al Señor Jesucristo, y por lo menos tener la bendición de haber conocido a un apóstol en vivo y en directo. Imagínense poder haber hablado con el apóstol Pedro y preguntarle cosas personales de Cristo Jesús. Imagínense la tremenda bendición de preguntarle: mira, ¿cómo era él? ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo? Porque en los evangelios tenemos todo lo que necesitamos para creer y para seguir a Cristo Jesús. Pero obviamente tenemos, no me vayan a malinterpretar, pero tenemos un conocimiento limitado, porque hay muchas cosas que los evangelios no nos dicen. Porque los evangelios están diseñados es para ayudarnos a creer y a seguir en Cristo Jesús. Pero imagínense poder compartir con alguien que vivió casi 4 años con el Señor y que al sol de hoy Pedro siguió teniendo contacto con el Señor Jesucristo. Imagínense, el Señor Jesucristo le dijo, se le apareció para decirle: Pedro, te queda poco tiempo de vida y pronto estarás conmigo eternamente. Entonces, solamente imaginarlo, de verdad que me explota la cabeza.
Ahora, los apóstoles no eran eternos, ellos con el tiempo fueron muriendo. Entonces, aquí viene una lucha. Vamos a decir, en un principio fue fácil creer porque tienes testigos presenciales de Cristo Jesús. Pero cuando estos testigos mueran, ¿qué testimonio queda de Cristo Jesús? Y ahí es cuando el apóstol Pedro comienza a tocar este tema del testimonio de las Escrituras. Él dice, no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas en griego es mitos. Y mitos es un cuento inventado que de repente tiene conexión con la realidad. Pero el asunto con el mito es una historia que uno inventa para reemplazar por la realidad. Los apóstoles dicen, lo que nosotros estamos compartiendo de Cristo no es un cuento que nosotros inventamos. No es un mito, no es una fábula. Fue algo absolutamente real. Fue algo totalmente cierto. Y los apóstoles dicen, nosotros estamos hasta dispuestos a dar nuestras vidas porque experimentamos lo real y lo verdadero de Cristo Jesús. Déjeme decirle una cosa, sería muy fácil pensar que Jesús era un cuento inventado si no viéramos el testimonio de los apóstoles. Hay muchas personas que hoy en día dicen, no, para mí los evangelios fueron un cuento inventado por los apóstoles. Pero tenemos este hecho real histórico. Los apóstoles murieron como mártires por Cristo. Y cuando digo que murieron por mártires, digo que fueron torturados. Digo que no tuvieron muertes cómodas. A uno le cortaron la cabeza, al otro lo arrastraron hasta que murió, al apóstol Pedro dicen los escritores que lo crucificaron de cabeza, es decir, cada uno fue torturado. Nadie, hermano, nadie está dispuesto a morir por algo que es mentira. Solamente alguien que realmente está convencido de una verdad es capaz de morir por esa verdad, y ese es el testimonio de los apóstoles. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida porque sabían que Cristo era verdad. Pero cada uno de ellos estaba consciente de que vamos a morir. Y luego que nosotros muramos, ¿quién va a dar el testimonio? Él dice, pues, el Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, en el Monte Santo. Entonces, Él está diciendo, nosotros hoy en día damos testimonio porque fue algo que vivimos, fue algo que experimentamos. El apóstol Pedro dice, yo no lo vi nada más morir. Una vez Él me llamó a mí, a Jacobo y a Juan, subimos a un monte y en ese monte Él se transfiguró, Él se transformó y su cuerpo se glorificó. Y la voz de Dios Padre habló diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros lo vimos y lo oímos. Entonces ellos no están dando testimonio porque sí. Ellos están dando testimonio y se levantaron como líderes de la iglesia porque fueron los enviados de Jesucristo, porque ellos vivieron y experimentaron todo lo que se narra en los evangelios. Entonces, ¿quién mejor que ellos para dar testimonio? Sin embargo, Él dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Y esto es tremendo,
Porque hoy en día movimientos religiosos como carismáticos y pentecostales quieren poner sus experiencias por encima de la palabra de Dios. Y de repente ellos tienen una versión alterna de lo que es el don de lenguas. Y practican el don de lenguas como no se enseña en la Biblia. Pero dicen, no, pero es que yo lo viví, yo lo experimenté. Y vienen con el cuento de que tienen visiones y profecías y que vieron a Jesús y que les habló y que escucharon una voz y todo este tipo de experiencias, ¿no? Y aquí tenemos al apóstol Pedro diciendo, yo viví con el Señor Jesucristo. Yo escuché la voz de Dios Padre y vi cuando el Señor se transformó. Viví toda esa experiencia. Pero él luego dice, si comparo esa experiencia con la palabra escrita es más segura que mi propia experiencia. Y esto es tremendo. Yo creo que si la iglesia pentecostal carismática aceptara lo que el apóstol Pedro está diciendo acá en el versículo 19, no existiría la iglesia pentecostal, no existiría la iglesia, el movimiento carismático. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo, por un lado está mi experiencia y por el otro lado está la palabra profética. Y la palabra profética es más segura. El apóstol Pedro dice, nosotros experimentamos a Cristo y por eso damos testimonio de Él. Pero nosotros vamos a morir. Y cuando nosotros pasemos de este mundo, lo más seguro que ustedes van a tener es lo que se ha escrito por voluntad de Dios. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y ojo, hay mucha gente que escucha palabra profética y piensa automáticamente en Apocalipsis. Y como estudiantes de la Biblia tenemos que aprender a separar la palabra profecía de Apocalipsis. Profecía no habla obligatoriamente de una visión del futuro. Una profecía es un mensaje revelado. En el Antiguo Testamento estaban los profetas y Dios tenía una relación personal con los profetas. De manera que Dios hablaba al profeta y luego el profeta iba y compartía lo que Dios le dijo. Y venía el profeta y decía, Jehová ha dicho. Y lo que él decía de parte de Dios era una revelación, era un mensaje, era una profecía. Entonces, cuando nos están hablando aquí de la palabra profética, nos están hablando de todos los mensajes, de todas las revelaciones que Cristo Jesús ha compartido a través de sus siervos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, siendo sinceros, en este punto, la palabra profética a la que se refiere el apóstol Pedro es todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Pero recuerde que en este tiempo el Nuevo Testamento no estaba completo, ¿sí? Quizá es posible que para el tiempo de Pedro se hayan escrito quizás 2 evangelios. Las cartas del apóstol Pablo estaban en circulación, pero todavía no se les consideraba palabra santa inspirada por Dios. Eso vino después. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Hermanos, cuando todos los apóstoles hayan muerto, no se vayan a poner a creer en cuentos que inventa la gente. No que el apóstol Pedro a mí me dijo, que el apóstol Juan a mí me dijo, que el apóstol Pablo a mí me dijo, no. Él le dice, no se pongan a creer en cuentos. Cuando nosotros estemos muertos, tienen más seguro la palabra profética. O sea, lo que el Señor ya reveló en las Escrituras. No se estén agarrando de profecías, de visiones, de sueños, de inventos de la gente, de fábulas artificiosas. Lo más seguro es la palabra escrita. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
El apóstol Pedro dice, lo mejor que ustedes pueden hacer es aferrarse a la Biblia, aferrarse a la palabra escrita más segura, como si fuera una antorcha que brilla en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana alumbre vuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro nos está diciendo, aférrense, agárrense de la Biblia, de la Escritura, respeten la autoridad de lo que Dios ha escrito allí, porque es la única luz que el creyente tiene en el mundo hasta que Cristo venga. Hermano, no hay libro en este mundo que supere la autoridad de la Biblia. ¿Sabe qué? Los testigos de Jehová ponen el atalaya por encima de la Biblia. ¿Sabe qué? Los adventistas, ellos ponen los escritos de su profeta Elena de White por encima de la Biblia. ¿Sabe qué? Los mormones colocan el libro del Mormón por encima de la Biblia. Los musulmanes colocan el Corán por encima de la Biblia. Hoy en día los judíos ponen el Talmud por encima de la Biblia. Los católicos ponen encima lo que dice el Papa por encima de la Biblia. Triste, lamentablemente, iglesias pentecostales ponen lo que dicen los apóstoles, sus mal llamados apóstoles y sus profetas por encima de lo que dice la Biblia. Hoy en día hay gente que quiere estudiar la Biblia y utiliza libros de comentarios, y no digo que esté mal, pero digo que hay que tener cuidado. La mayor autoridad la tiene la Biblia. No hay otro libro en este mundo que supere la autoridad de la Biblia. ¿Y qué dice Cristo? Cristo no dice agárrate de la atalaya, no dice agárrate del catecumen, no dice agárrate del Talmud. Él dice agarra la palabra profética más segura como una antorcha que brilla en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparezca. Y ese es Cristo. No voy a ir allí, pero en Números 24:17, profetizando la venida de Cristo, se habla del Mesías como la estrella de Jacob. Y si vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hoy en día no tenemos comunicación con Cristo Jesús cara a cara. Por eso Él nos ha dejado su palabra. Y su palabra es lo más seguro que tenemos en tanto que Él venga personalmente. Ahora, ¿por qué podemos confiar en la palabra de Dios de esta manera? Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y de esta manera sabemos que cuando nos habla de la palabra profética se está refiriendo a la Biblia, porque la Biblia es llamada las Escrituras, y aquí primero utiliza la palabra profética y luego dice las Escrituras, utilizándolas como sinónimos. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? Las Escrituras. ¿Y cuáles son las Escrituras? Pues la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, y nuevamente la profecía habla de la revelación, el mensaje de Dios para su gente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando habla aquí de ser inspirados, la palabra griega habla de conducir, guiar, llevar. Es decir, la Biblia no se produjo por invento de un hombre, sino que fue el Señor quien guió, quien llevó, quien condujo a cada uno de los hombres que Él eligió para que escribieran lo que el Espíritu Santo quería colocar. Ciertamente, la Biblia fue escrita por hombres,
pero inspirada por Dios. En el caso del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene por lo menos 9 escritores. Entre ellos podemos contar a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Pablo, a Jacobo, Pedro, Judas. Y tenemos un escritor anónimo que fue el escritor de Hebreos, pero también hay que considerar que Timoteo y algunos colaboradores de Pablo también participaron en la producción de las cartas. Entonces, por lo menos el Nuevo Testamento tiene por lo menos 9 autores. Pero no son cualquier persona, no son gente extraña, son gente que tuvo participación con Dios y fue de alguna manera elegida por Dios para hacer este trabajo. Entonces, podemos confiar plenamente en la palabra porque fue inspirada, fue producida por el Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo quien colocó en los escritores el mensaje que ellos debían plasmar. Entonces, ¿qué quiere el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice, cuando todos los apóstoles hayan muerto, no se confíen de los cuentos que invente la gente sobre nosotros. Aférrense a la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Entonces, no se ponga a creer en horóscopos, en periódicos, en revistas científicas. Crea lo que dice la palabra de Dios. Aférrese a la palabra de Dios como una antorcha que brilla en lugar oscuro, para que pueda convertirse en participante de la naturaleza divina y de esa manera pueda recibir todas las bendiciones de la palabra y pueda entrar al reino de los cielos como un héroe de guerra mundial. Entonces, espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. Dios me les bendiga grande y poderosamente.